Una cónica queda determinada por 5 elementos. Pueden ser puntos, rectas o rectas y puntos. Por ejemplo, si yo aleatoriamente cojo varios elementos, por ejemplo estos 5, entre puntos y rectas, tengo que por ahí pasa una cónica. Se pide que por supuesto 3 puntos no estén alineados, porque si no sería una recta, con lo cual tendríamos una cónica degenerada. Entonces lo que necesitamos siempre son 5 elementos con los que no se pueda formar lo que es una terna colineal, o sea, 3 puntos que estén alineados. Entonces si por ejemplo nos plantean de forma general, dado un triángulo y 3 puntos que están sobre las rectas, determinar la cónica tangente, que puede ser una elipse, a esas 3 rectas en esos puntos. Ese ejercicio no tiene solución de forma general. Sí lo tendría si por ejemplo cogiéramos solo 2 puntos y 3 rectas, porque entonces tendríamos 5 elementos. Según eso vamos a construir un ejercicio en esos términos. Tenemos, por ejemplo, 3 rectas y cogemos un punto sobre una de ellas y, por ejemplo, otro punto sobre otra de ellas. Vamos a hacer la cónica que pasa por esos 2 puntos. Vamos a ver, por ejemplo, que sea interior, entonces va a ser una elipse. Lógicamente, si en vez de darme este punto me dan uno de aquí, pues como las tangentes están separadas por un punto de intersección, pues la curva vendría por aquí y por aquí, con lo cual tendríamos una hipérbola con sus 2 ramas. No es el caso, entonces cogemos una circunferencia cualquiera, ya que la elipse va a ser tangente en esta recta y pasa por este punto, pues la circunferencia homóloga también va a cumplir la misma condición. Vamos a coger una así un poco grande. Por este punto hacemos una perpendicular y tomamos el centro en esa perpendicular y hacemos una circunferencia cualquiera, con un tamaño cualquiera. Tenemos una circunferencia ya tangente a esa recta y por ese punto. Ahora a continuación hacemos la recta que pasa por este punto de intersección y que al mismo tiempo es tangente a la circunferencia. ¿Por qué? Porque en realidad la cónica va a ser la homóloga de esta, y si esta es homóloga de esta, quiere decir que si este es tangente a esta recta, pues su homóloga también lo va a ser. De la misma manera vamos a hacer la homóloga de esta, considerando entonces esta recta como eje, hacemos ahora la tangente a la circunferencia desde este punto. Tenemos por tanto que el homólogo de este triángulo pues va a ser este otro triángulo. Tenemos también que los puntos homólogos, en este caso lo llamaremos A y A', pues pasan siempre por el centro de proyección. Entonces unimos los 2 puntos con una recta y sabemos también que las tangentes a las curvas pues también van a pasar por el centro de proyección. Sabemos también que este es un punto de tangencia de la curva. Entonces, como tenemos que este va a ser el punto de tangencia a esta curva, podemos ya unirlas y obtener el centro de proyección de esa homología, que llamaremos O. Bueno, si tenemos ya el homólogo de B, que es B', tenemos el homólogo de este punto que llamaremos, por ejemplo, C', que es C, un punto doble, sí mismo. Entonces ahora podemos ya obtener todos los puntos de la cónica. Por ejemplo, si quiero calcular la elipse por donde pasa por aquí, pues lo único que hago es una recta cualquiera, por ejemplo esta, y esta recta, pues por ejemplo, pasa por este punto, que llamaremos M'. Pues como también pasa por B', pues también ha de pasar por B y pasar por este punto. Eso quiere decir que el homólogo de este punto, o punto de la cónica, quedará alineado con OM', quedará aquí. Así podríamos hacer todos los demás. Por ejemplo, el punto que corresponde, vamos a ir haciendo la curva cónica, pues va a tener esta forma, va a venir por aquí, y va a ser tangente ahí, y luego va a venir por aquí tangente aquí. Otro ejemplo, nos acercamos un poco. Si yo, por ejemplo, quiero saber dónde queda el homólogo de este punto, quedará por aquí abajo. Pues hago lo mismo. O por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, esto corta aquí. Bueno, pues lógicamente, si yo ahora hago aquí otra recta, pues tengo que cortar aquí.
Entonces, alineando este punto con este, pues esto me corta aquí, ahí tengo otro punto. Así iríamos obteniendo todos. Si por ejemplo quiero obtener el homólogo de este punto, que lógicamente tiene que quedar aquí, porque está alineado directamente, no sé exactamente por dónde va a quedar, sé que queda sobre esta recta, bueno, pues puedo alinear este punto con este, y donde esta línea, la prolongación, me corte al eje, pues exactamente lo mismo, pasa por aquí, pasa por B, pues por B', pues su homólogo pasa por B, pues donde corte aquí, ahí tengo ya el punto de la elipse. En fin, esa sería la forma de obtener todos los puntos de la cónica. Así podría obtener todos. Por ejemplo, igual que hice esta recta para obtener, hice esto para obtener este punto, pasando por aquí, pues por ejemplo podría obtener el que queda por aquí, el punto de tangencia. Incluso puedo hacer las tangentes a la curva. Si yo hago la tangente aquí a esta curva, pues necesariamente va a ser tangente aquí a la elipse, por ahí. De igual forma la tangente aquí lo va a ser a la elipse por ahí. Vamos a hacer un último punto, por ejemplo, el que quedara por aquí, como decíamos. Pues si por ejemplo alineo este punto con uno cualquiera del que ya tengamos homólogo, por ejemplo, vamos a hacerlo, bueno, sabemos que queda según esta línea, entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, que pase por este punto. Entonces tenemos este punto, lo alineamos con ese, corta aquí en el eje, y necesariamente el punto este decíamos que su homólogo estaba aquí. Bueno, B era este, el punto T por ejemplo es este, T', y este es el punto homólogo. Entonces, alineando este con este, pues tengo que realmente donde me corte, y vamos a hacer este punto, donde me corte a esta línea, ahí tengo ya el punto de la elipse. O sea que en realidad para hacer estos ejercicios siempre necesitamos 5 elementos, entre puntos, rectas o rectas y puntos, y también puede ser con las condiciones invariantes proyectivas de la homología, por ejemplo la propiedad de ser tangente, que es una propiedad de la homología. Se demuestra en geometría proyectiva que una cónica queda siempre definida por esos 5 elementos, y eso está basado en la razón cruzada, ya que es una razón invariante frente a las proyecciones. Si lo es en una circunferencia y lo es en una cónica, pues la razón cruzada de una curva y la de otra serán iguales. En eso se demuestra que los 5 elementos definen la cónica.